Bienvenidos a Abriendo Puertas, un gusto acompañarlos a esta hora. Hoy los venezolanos de fe estamos felices. José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles son canonizados en una ceremonia hermosa y emotiva en Roma. Acompáñenos a conocer el significado de este hecho. Dos santos para nuestro país. Si desea interactuar con nosotros, nuestras redes sociales, @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, sí. Vamos a comenzar. Hoy Venezuela está de júbilo. La canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles nos llena de alegría, fe y esperanza. Desde tempranas horas de la mañana, miles de fieles se congregaron en la iglesia San Pedro en el Vaticano, Roma, para vivir esta experiencia única e histórica para el país y para la Iglesia Católica. En Abriendo Puertas, en nuestra mesa de análisis, vamos precisamente a hablar con expertos en la materia, el significado de este evento y la importancia. Y por ello nos acompañan el padre Néstor Briceño, párroco del Cafetal y director del posgrado de Teología ITER UCAP, María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, y María Elena Mestas, profesora e investigadora de la UCAP. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y lo primero que les tengo que preguntar es cómo vivieron esto, la emoción, dos santos, los dos primeros santos venezolanos. Vamos a comenzar con el padre, aunque aquí hay dos damas. Sí, bueno, mira, de verdad que es una alegría inmensa, o sea, lo que sentimos hoy de por primera vez en la historia ver y poder decir San José Gregorio, Santa Madre Carmen, es decir, esos paisanos santos, es una alegría inmensa. Bueno, vamos ahora, de ahora en adelante, a tenerlos como nuestros panas en el cielo, ya segurito que están allá al lado de Papá Dios, para pedirle y presentarle todas nuestras necesidades. María Fátima. Sí, bueno, para nosotros es una gran emoción, sobre todo porque José Gregorio Hernández fue un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, un profesor abnegado, excelente, y además un médico que dejó un legado increíble a sus generaciones de médicos del país y sembró en la medicina en Venezuela la humanidad, porque él no solamente era un médico, para él la sanación no era solo un acto del cuerpo, era un acto también del espíritu. Y era un educador, un investigador, y además como la Madre Rendiles es una educadora, entonces también nos representa a nosotros como universitarios porque entendemos el mensaje, que es formar a las generaciones de relevo, en el caso de ella, desde la niñez. María Elena, precisamente eso. Los dos santos, en estos días me decía el padre Gerardino Barraquini, que es el vicepostulador de la causa de José Gregorio, que José Gregorio trajo a la madre. Y eso es importante. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a eso? Dos cosas. Respecto a la primera pregunta, que tiene que llenarnos particularmente de júbilo porque es la primera mujer santa de Venezuela. Eso es algo único en nuestra historia y eso debe conmovernos porque además congregó una serie de factores, no solamente espirituales, es fundadora de una congregación, sino que además su fe tan enorme la lleva a optar por los pobres, fundando colegios en lugares muy necesitados justamente para darle opción a esas niñas de Caracas, del interior de Venezuela y de Colombia, la oportunidad de unos buenos estudios. Así que tenemos que estar muy conscientes y muy orgullosos de eso. Varios colegios en Caracas, varias congregaciones y también... No, una congregación, las Siervas de Jesús. ¿Y Cúcuta? En Cúcuta, Colombia, la misma congregación fundada en Venezuela y en Ecuador.
también. Así que eso posteriormente. Así que O sea, más eso, allá de nuestras fronteras. más allá de nuestras fronteras y de haber nacido con una condición y de haber tenido que afrontar una cantidad de problemas de salud, hasta tuberculosis. Sí, que Ella le iba y se faltaba un presentaba. brazo. Sí, eso fue lo de menos. Y eso no fue impedimento. No, no, al contrario, jugaba, era deportista, cocinaba, dicen Pintaba. que hacía unas aleas de mango. Fabricaba muebles de madera. Sí, todo que incluso eso. está en el museo, en el Colegio Una Belén. y lo líder, hemos desde visto. niña, una líder. Desde niña. Una mujer de temple, de mucho temple. mucho porque temple. Fíjate que ella, siendo superiora provincial, pasa el Concilio Vaticano II y las hermanas de su congregación pues dicen, desde allá desde Francia, porque primero estuvo en esa congregación, las siervas de las francesas, y dice, bueno, mira, nosotros ahora no vamos a ser religiosas, sino que vamos a hacer un instituto secular. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Porque las dos tienen voto de pobreza, de obediencia y de castidad. Pero la diferencia es que un instituto secular no viven en comunidad, un instituto secular no usan hábitos, sino que están en el mundo. Y pues Madre Carmen dice, no, o sea, el Señor nos ha llamado a ser religiosas. Y bueno, respeto yo que ustedes quieran seguir este camino, pero las que quieran seguir este otro que hemos elegido desde el principio, pues vamos a iniciar con las siervas de Jesús. Esa adoración a Jesús hostia. Ujú. El carisma es la educación, la atención a los sacerdotes y, por supuesto, la adoración eucarística. Fíjense, José Gregorio Hernández tenía muchísimo tiempo esperando por su santidad, más de 7 décadas. O sea, fue como difícil, ¿ustedes lo consideran difícil el proceso, la causa para lograr finalmente este resultado? ¿O ustedes lo ven como normal? Vamos a hablar con Fátima. Sí, a mí también me pareció un proceso largo. Pero bueno, yo lo que veo es que José Gregorio le abrió las puertas a la Madre Carmen Rendiles y le abrió la puerta a Venezuela para que llegara otros santos también. ¿Qué dices tú, María Elena? Bueno, Madre Carmen tenía, y lo digo con un gran orgullo, un año esperando por José Gregorio, porque el milagro de O sea, Madre era Carmen... al revés. Sí, No. a nosotros los afiliados y a puerta cerrada nos tenían orando y orando y orando, pero sabíamos que ya el milagro de Fabi estaba pues listo. Entonces tuvimos un año de calladitos y de paciencia, pero no importa, no importa quién esperó por quién, porque Madre Carmen era devota de José Gregorio. Claro. Y las primeras estampitas con reliquia que se hicieron hace décadas, las hicieron las siervas. Y ella les decía, está el testimonio de quienes la conocieron, ella les decía, recen para que José Gregorio sea pronto santo. Si bien se demoró mucho tiempo, nos tocó a nosotros. Y eso nos debe enorgullecer, que nos tocó a nosotros vivir esto, Pero padre. fíjate algo interesante, es que hay dos, digamos, hay dos categorías de santidad, por decirlo así, ¿no? Ajá. A ver, cuando una persona muere, o es santa o no es santa. Exacto. O sea, porque ¿qué es el ser santo? Que te moriste en gracia de Dios y te fuiste, mira, derechito para el cielo. Sí. Ahora, el proceso de reconocimiento de la iglesia es lo que en José Gregorio tardó, pero no porque él no fuera santo, sino porque, bueno, pues había que deslastrar la imagen de José Gregorio de muchísimas cosas que a lo largo de la historia, pues le habían puesto cosas que no eran, ¿no? Entonces, fíjate que a mí me parece interesantísimo y hay que resaltarlo, el camino de catequesis que se ha hecho desde la oficina de postulación, en los últimos 4, 5, 6 años. ¿Por qué? Porque ha sido una catequesis que nos ha acercado al José Gregorio médico, al José Gregorio académico, al José Gregorio estudiante, al José Gregorio que fue atacado políticamente y que supo cómo salir corriendo por otro lado, al José Gregorio... ¿Fue atacado políticamente? Sí. ¿Cómo es eso? Mira, ese cuento es buenísimo. Bueno, Ese es ese. buenísimo. Cuando él se Todos gradúa... los televidentes queremos conocer, porque Claro. de verdad yo no había escuchado eso, de que fue atacado políticamente. Claro, lo que pasa es que eso está así como que en los libros y hay que agarrarlo con pinzas muchas veces, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando José Gregorio se gradúa, pues ¿dónde iban los médicos cuando se graduaban? Pues a su tierra natal. Pues entonces él se va a Trujillo y resulta que en Trujillo había 2 médicos viejos, ¿no?
Me imagino que de ahí saldría el chiste ese de papá, ya curé a aquel que le dolía el oído, era una cosita. Sí. Bueno, de ahí, ¿no? Tal cual. Porque eso era lo que hacían estos dos médicos, es decir, con cosas, tratamientos antiguos, trataban a los pacientes. Y llega José Gregorio, un joven con muchísimas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues La llega innovación. la innovación y empieza a tener los pacientes. Ahora, estos dos les da un poco de envidia, ¿y cómo se lo iban a quitar de encima? Pues creando el chisme de que no estaba con el gobierno, sino que había venido a subvertir a la gente por otras cosas distintas al gobierno, pues de Gómez. Claro, pero padre, eso fue buenísimo para José Claro. Gregorio porque al final lo invitan a ir a París y fue mucho mejor porque en vez de quedarse en ese pueblito donde él mismo veía que sus conocimientos no iban a mejorar porque se iba a quedar como limitado, Como lo estancado. indican y le dan la beca para que se vaya a Francia a estudiar y se va con otros investigadores, profesores de la Universidad Central de Venezuela a estudiar en París, que era el epicentro del conocimiento médico mundial. Y esos conocimientos los trae a Venezuela y los aplica en Venezuela. Además que José Gregorio se trae el microscopio que ya existía en Venezuela, pero que no se utilizaba para la enseñanza de la medicina. ¿Por qué? Porque él quería que la medicina no fuera teórica, quería que fuera práctica. Él les enseña a los estudiantes de medicina a ver al microscopio las bacterias, porque a él le encantaba la bacteriología. Él trajo un microscopio a Venezuela. Lo Sí, trajo de bueno, París. varios equipos Varios ya existían, equipos. pero él fue el primero que usó el microscopio para la enseñanza, porque los otros los tenían para su proyecto. Él no, él lo pone al servicio de la universidad y que los estudiantes aprendan a ver por el microscopio lo que son las patologías, las bacterias, además que le gusta la histología, la patología, él se prepara todas estas áreas Crea el y laboratorio. crea el primer Creó el primer laboratorio Ajá, de bacteriología. en la Universidad Central de En la Universidad Central de Venezuela, en el Vargas en aquel momento. en el Hospital Vargas. Y no está ese microscopio aquí, aunque sea guardado para que la gente lo vea. En la academia, Ajá. detrás, hay un museo que ahí hay muchas de las piezas que utilizó José Gregorio y es una de las cosas que queremos pulir para Preservar. mostrar. Allí lo podemos ver, lo podemos admirar. Exactamente. Sí. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Esto es un programa especial sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles. Los venezolanos estamos felices, estamos muy contentos de lo que ocurrió este domingo. Así que quédense aquí. Esto es Abriendo Puertas. Ya venimos. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles y la alegría que como venezolanos sentimos todos por este evento que hace pocas horas fue realizado en la iglesia San Pedro en Roma. Padre, José Gregorio Hernández llega a la canonización por la veneración de un pueblo, no por un milagro en particular. Al contrario de Madre Carmen, que sí llega por un milagro comprobado, una joven que estaba desahuciada por los médicos, Fabiola de Abreu, y que se curó por un milagro. Las familiares acudieron muchas veces al Colegio Belén desde el momento que la conocieron, comenzaron a pedirle y de repente Fabiola se recuperó. La diferencia. Mira, fíjate, hay dos maneras pues de ver cómo, o de comprobar si el santo está allá al lado de Papá Dios y está intercediendo. ¿Ok? La primera es la comprobación del milagro. Son dos milagros, un milagro para la beatificación, otro milagro para la canonización. Luego está la otra manera que es la aclamación popular. En la antigüedad, muchísimos fueron reconocidos santos por aclamación, es decir, porque la vida era virtuosa, porque claro, en ese momento, imagínate, estaba empezando la iglesia, estaba empezando todo, ¿no? Se iban a poner a crear colegios de médicos y demás. Pero, ¿qué pasa con José Gregorio? José Gregorio tiene un milagro reconocido, que fue el de la beatificación. De la beatificación. Reconocido, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Que la curación de la persona a través de unos expertos médicos se reconoce en el lugar primero que no fue por obra humana, sino que fue por acción divina. Eso luego pasa a la Oficina de la Causa de los Santos y allí pasa primero por una junta de médicos, una segunda junta de médicos que determina, comprueba lo que la primera junta dice, ciertamente no hubo acción humana, sino acción divina. Y luego por una junta de teólogos, que son los que dicen, mira, ciertamente aquí actuó el Señor, aquí se ve que el Señor está haciendo el milagro. El milagro lo hace Dios por intercesión del santo, el milagro no lo hace el santo, nunca nosotros podemos decir que José Gregorio hizo este milagro, no, fue que José Gregorio le pidió a papá Dios que hiciera el milagro. Intercedió. Intercedió. Ante Dios para que hiciera el milagro. Pero fíjate qué pasa aquí. Aquí yo tengo una anécdota que pocas veces he contado. Mi padrino de bautismo era el doctor Mármol Luzardo, ¿ok? Rector de la ULA hace muchísimos años, excelente médico, y resulta ser que el doctor Mármol Luzardo no era un hombre creyente, pues, de misa dominical, etcétera. Bueno, creía, pero... Y ya él en su ancianidad me dice, mira, hijado, ya yo sacerdote, estaba yo recién ordenado, pero hoy mismo me mandaron a Roma. Mira, hijado, ¿con quién tengo que hablar yo? Porque yo soy testigo de un milagro del doctor José Gregorio. Claro, no es solamente ser testigo, es toda una serie de estudios médicos, ¿no? Pero fíjate, lo que te quiero decir es que no fue un milagro comprobado. Son miles de milagros populares, o millones diría yo, de gente que se ha sentido sanada y salvada por José Gregorio. Así es. Sí, fíjate que hay unos cilindros donde está la tumba, arriba en ese altar, donde está su tumba, su sepulcro, hay unos cilindros llenos de milagritos. En estos días contaba el padre Gerardino que entre 3 millones y 4 millones Así es. de acciones de gracia con esos exvotos o milagritos. Entonces, antes no sabíamos cómo pedir. Esto es algo que viene increciendo desde que llega Cardenal a la arquidiócesis y se crea esa gran y valiosa oficina para la causa de los santos de Venezuela. Y entonces nos enseñaron que teníamos que orar en familia, que teníamos que documentar cualquier sanación, cualquier favor recibido, llevarlo allí a esa oficina. Antes no sabíamos nada de eso. Entonces, todos tenemos historias de personas que recibieron un favor. Entonces, cuando los escuchamos y nos parece tan hermoso y lleno de fe, y les decimos, pero tú lo llevaste, no, es que yo no sabía. No, es que yo no sabía. Entonces, hay lamentablemente, nosotros mismos sin querer retrasamos las cosas por no seguir el procedimiento. En el Colegio Belense hay un archivo con documentación de todo eso, sí. Hay un museo y eso ha servido para la causa de ella. Pero vamos a hablar de Madre Carmen. Para la beatificación se utilizó, no sé si es la palabra, el milagro de Madre Carmen a la doctora Trinet Durán, que bueno, en una descarga eléctrica, cuando estaba operando, le dejó el brazo inmovilizado y cuando la iban a operar de nuevo, milagrosamente se curó. Eso se utilizó para la beatificación. Sí. El segundo milagro que se presentó, vamos a decir que se presentó, es más bonito. Que se presentó para la canonización es el de esta muchacha. O sea, 2 milagros completamente comprobados. Contundentes. Y en el caso de Fabi, a mí me conmueve muchísimo porque eran unos días. ¿Tú conoces a su mamá, sí, a su familia, desde el tiempo que se oraba para que aconteciera el milagro. Es muy interesante escuchar a su mamá, Gisela, comentar cómo ella estaba durante meses dedicada a cuidar a su hija en la clínica y ella no prendía el televisor. El día de la beatificación de Madre Carmen, sin saber que era este tan importante acto, ella prende el televisor y está la canonización y se sorprende muchísimo y le dice: yo no te conozco, pero yo te pido que intercedas por mi hija. Mi hija está muy necesitada de tu intercesión.
y se pone a rezarle. Y en poquitos días alguien le entrega a la tía de Fabi una estampita de Madre Carmen y le dice que le pida a Madre Carmen, y también le dice, en alguna oportunidad iremos al Belén, a la tumba de Madre Carmen. A otro familiar le acontece lo mismo. Empiezan a llegarles estampitas de Madre Carmen, oraciones de Madre Carmen por distintos lados, y en la capilla del Belén se empieza a pedir todos los domingos por su total restablecimiento. Las hermanas piden también, el capellán en ese momento empieza a pedir por esa necesidad, visita a Fabi en su casa. ¿El padre de Franklin Manrique? Sí, el padre Manrique, y efectivamente dicen para traer a Fabi en silla de ruedas al Belén para hacer una pequeña misa privada con la venia del señor obispo auxiliar en ese momento, Monseñor Parravano, y una de las hermanas trae la reliquia de Madre Carmen y se la pone en el pecho, y traen el cuadro de donde salió el rayo de luz cuando Trinet, cuando el milagro de beatificación. Entonces, no hay mejoría. Pasan unos días, no hay mejoría, y cuenta la familia, muy unida por cierto, que ellos iban todos los días a ver a Fabi, y que el día que la vieron peor y que se fueron tristísimos, casi llorando, pues al día siguiente, cuando su mamá despierta y se la dormía con Fabi, pues allí estaba la sanación total e irreversible. Ella se despierta, pide pasta y que quiere hablar con su abuela. Entonces cuando llaman los tíos decían, ¿pero quién es? No creían que era Fabi. Y bueno, después ella estudió, es comunicador social, graduada, trabaja, maneja una vida totalmente normal para la gloria de Dios. María Fátima, ¿qué tienes tú que comentar sobre estas dos cualidades? José Gregorio Hernández, que llega a los altares, no tiene un milagro en particular, y Madre Carmen, que sí. Pero los dos son nuestros santos. Exactamente. Nuestros primeros santos. Nuestros primeros santos. Y como lo dijo la profesora, en la Madre Carmen oró para que José Gregorio fuera santo cuando estaba viva. Y bueno, da la casualidad que después entran juntos los dos como santos de Venezuela. Es algo que hasta se me paran los pelos nada más de pensarlo, de lo emocionante y lindo que es y maravilloso. Porque como lo dice el padre, José Gregorio tiene muchos años con muchos milagritos, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos cómo hacer todo el proceso para que él llegara a ser santo. Entonces, claro, como dice el padre, nos pareció lento, pero porque no hicimos bien el proceso desde el principio, porque los milagros ocurrían, pero no se documentaban, hasta que se crea esta oficina. Y lo importante, y eso le va a abrir la puerta, porque ya Venezuela tiene la experiencia y tiene una oficina, sí. Y bueno, vendrán nuestros próximos santos que estamos muy felices de que lleguen. De eso vamos a hablar, los que están pendientes para llegar a los altares. Pero fíjense, los restos de José Gregorio Hernández están en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria desde 1975, y los restos de Madre Carmen están en el Colegio Belén. ¿Allí es donde deben estar? Sí, mira, yo creo que sí. O sea, hay una tradición del pueblo venezolano de ir a la Candelaria. Recuerdo yo siendo pequeño que pues de esos días de llevar al hijo al trabajo, y después mi papá me llevaba, íbamos juntos allá a la tumba de José Gregorio, ¿no? Y también haber ido alguna vez a la tumba de Madre Carmen cuando joven. Sí, o sea, yo creo que los mejores custodios de los restos de los santos pues son los más allegados. ¿Quién es el más allegado a José Gregorio? El pueblo caraqueño. ¿Quién es el más allegado a Madre Carmen? Las siervas de Jesús. Sí. Entonces son quienes deben estar allí cuidando a estos restos mortales. Además es que nosotros somos un pueblo de peregrinación. Cuando es la Virgen del Valle, vamos todos así mismo, a la Virgen del Valle. Cuando llega enero, todos para la Divina Pastora.
Y así Nos falta sucesivamente. Con la Guanare, nos falta Chiquinquirá, Guanare, por Maracaibo. favor. Pero el Virgen de apostolado la mundial de Coromoto, Fátima, la de la Virgen del patrona de Valle, Venezuela. el apostolado mundial De la de la Virgen de Virgen de Coromoto. Coromoto. María Elena, la Virgen de es Coromoto, mi- la patrona sí, de Venezuela. María Elena de la Coromoto soy Y yo soy Margarita del Valle. ¿Viste? Pero bueno, eso es una tarea que Somos tiene... marianos. Y yo eso es una soy tarea que María Fátima. María Fátima. Fátima, Mariano. Pero es que nosotros, hay una cosa muy importante. Desde pequeños fuimos con nuestros familiares al Nazareno, Sí. fuimos a las procesiones de Semana Santa, el pago de promesa, la acción de O sea gracia. que el pueblo venezolano de por sí es muy devoto. Muy Sí. creyente. Tiene mucha muy. fe, es muy creyente. Mi papá iba en Semana Santa con los limones al Al Nazareno. 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 Y llegaba Al con sus Nazareno limones de San bendecidos Pablo. y después todos tomábamos agua del, Y del respecto limón. a del limón. José Gregorio, debo decir algo muy importante. Todos crecimos en nuestra casa viendo a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros familiares mayores con la estampita de José Gregorio, con la oración de José Gregorio. Yo recuerdo en mi casa a mi nana, cada vez que había un enfermo, José Gregorio, José Gregorio, José Gregorio. Entonces, Claro. de alguna manera, era el santo doméstico. Sí. Claro. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera... Me duele aquí, me duele el corazón, me duele José una Gregorio. pierna. José Gregorio, por favor, cúrame, ¿sabes? Las O sea, operaciones, no tenía la gente en le mano. pedía a José Gregorio, ilumina las manos de este doctor para que me opere y me salve. Totalmente. Porque Pero mira, era lo que la gente pedía. A veces no le decía directamente a José Gregorio, sino Claro. le pedía, ilumina me salve, sí. al doctor para que me opere. Y yo conozco muchos médicos que antes de una operación entregan, Se encomendaban se encomendaban a a José José Gregorio para que guiara sus Y pasos. cuánta gente que estando enferma ha visto a José Gregorio. Sí. Cuánta gente que ha sentido la mano de José Gregorio. O sea, Y que hay ha muchísimo sentido que lo ve testimonio, también, ¿no? que En el lo ve, hay recinto, en muchísimo. la operación. Sí, Sí. Bueno. pero fíjate que yo creo que hay algo importante que resaltar de estas canonizaciones de hoy. Y es que José Gregorio es un hombre del pueblo. José Gregorio, pues como decían, el día de su muerte es nuestro. Es un hombre que de verdad, sencillo, humilde, que se entregó al pueblo y que nos recuerda que la santidad es factible para todos. Que tú que me estás viendo en casa puedes ser santo, que tú, Margarita, puedes ser santa, que ustedes, cada uno de nosotros puede ser santo, pues haciendo lo que hacemos bien, entregándoselo a Papá Dios. Y Madre Carmen, una mujer de temple, como las venezolanas, porque no me vengan ustedes a decir que las venezolanas son suavecitas. Como las La- Dicen que era echada para adelante para la época. Claro. Era muy echada para adelante. Una líder. Claro, Una una líder. Feminista. Sí, no, claro que sí. También. Y Bueno, fíjate tenemos que- que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas, emisión especial, analizando el acto de hoy, el evento de hoy, la canonización de nuestros dos primeros santos. Ya venimos. En instantes regresamos. Continuamos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis conversando sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles este domingo en horas de la madrugada. Padre, un poco ligar, si se quiere, las cualidades de los dos santos. Educadores, los dos querían, ayudaban al prójimo, querían lo mejor para los venezolanos, querían bienestar, querían progreso. Dos cualidades que los unen. Sí, mira, hay muchísimas. Yo creo que los dos son personas modernas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero Sí, que en su contexto eran de mucha avanzada, ¿no? Pues ella como religiosa pareciera a lo mejor tradicional por las decisiones que toma, pero no, al contrario, son decisiones de avanzada, es decir, de una reafirmación de su vocación. José Gregorio, pues igual, moderno en todo lo que hace, en búsqueda. Yo creo que también tienen ellos eso y es muy importante. Eso en común. Eso en común. Los dos están en búsqueda, ¿no? De la voluntad de Dios siempre. Siempre. Ella viendo, bueno, cómo el Señor me va llamando, cómo el Señor va renovando la llamada. Y él, bueno, el Señor, ¿qué quiere de mí? O sea, para aquí, para allá, más allá. Pero chico, no te das cuenta que eres un buen médico, ¿no? No te das cuenta que lo estás haciendo bien. Pero bueno, siempre se quiere algo más. Yo creo que eso también lo tienen en común. Por supuesto que
el amor a Caracas. Yo creo que los dos amaban a Caracas, o sea, eso era algo maravilloso y bellísimo. Y el pueblo caraqueño los ama a los dos. Okay, tal vez ella menos conocida, pero ojo, quienes hemos crecido pues por allí, por el Cafetal, por los Dos Caminos, por los Chorros, por los Palos Grandes, ¿verdad? Pues toda esa zona, Santa Eduige, pues bueno, sí, siempre se ha escuchado de Madre Carmen, ¿no? Y por supuesto, un amor único a la Eucaristía. Yo creo que eso también, José Gregorio pequeño escribió un folletico de preparación para la comunión. Y eso demuestra que José Gregorio era una persona, un amante de la Eucaristía, como lo ha sido Quería Madre ser Carmen. religioso. Claro, Sí. claro, pero el Señor tenía otros planes. Sí, María lo que Fátima. pasa es que, claro, también José Gregorio nace en una familia muy católica y su Y Madre tía Carmen también. y su tía, Muy que es quien lo católica. cría, porque su madre había fallecido, ella le enseña esos principios y su hermana. Y entonces se crea en una familia muy religiosa y bueno, hasta que llega el momento de que José Gregorio parte a Caracas a estudiar medicina y bueno, se gradúa con honores como médico porque era un estudiante sumamente inteligente, muy, muy brillante. Y bueno, como ya sabemos la historia, bueno, él vuelve a su pueblo porque quería estar con su familia, pero se dio cuenta que él lo que quería era la modernización de la medicina y en ese pueblo no lo iba a lograr. Y es cuando él decide aceptar la beca y se va a Francia a modernizar, porque él quiere traer todos esos conocimientos nuevos que aprendió en Francia a Venezuela para modernizar y curar a los enfermos. Porque bueno, José Gregorio, su cualidad era que era un siervo, él le servía a la gente, él ayudaba a los pobres, a los más necesitados, le buscaba hasta las medicinas, porque no tenían con qué pagar y José Gregorio todo se lo daba. Es más, él como iba a entrar a la iglesia ya había donado todas sus pertenencias para dedicarse, pero bueno, se enferma. Sí. María Elena, En lo el que caso une de a la- Madre Carmen y a Ajá. José Gregorio En Hernández. el caso de Madre Carmen iba de puerta en puerta, siendo superiora, iba de puerta en puerta para pedir limosna para los pobres. Y cuando la gente le daba las donaciones, les extendía un talón, en un talonario les colocaba que le dieran muchas bendiciones del cielo. Hay un detalle sobre la caraqueñidad en Madre Carmen, que es que desde niña le fascinaban las excursiones al Ávila. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Además de que su jalea de mango parece que era muy sabrosa. sí, hacía jalea de claro, mango. claro, acuérdense que hay sectores de Caracas donde abundan bastante los mangos. Y si bien ella se cría en el Paraíso, bueno, ya más grande, cuando es la fundación del Colegio Belén, que está cumpliendo 50 años, y ahí está también el noviciado, etcétera, etcétera, esa también es una zona de mango. Pero a Madre Carmen le encantaban las excursiones al Ávila. Eso es importante. Y son santos exigentes. Sí, claro. Son muy exigentes. O sea, tanto José Gregorio ¿por con qué sus... son exigentes? Mira, José Gregorio con sus estudiantes no era... Fácil. Como decimos en criollo, manguangua, no, José Gregorio O sea, era no le exigente. pasaba a todo el mundo. Bueno, Era había que estricto, estudiar, era había que estricto, estudiar, era claro, estricto, era ¿no? estricto. Y Madre Carmen, pues, cuentan que también tenía Sí, su pero hay carácter. algo que yo quiero comentar, así como es muy importante la obra que deja José Gregorio, es muy importante para la ciencia, Madre Carmen deja su pensamiento, el de las cartas para las siervas, etcétera, cartas personales, y es el ideario. Busquen el ideario de Madre Carmen porque ahí está su pensamiento. Claro. Es una obra gratuita que pueden solicitar a las siervas. Y por ejemplo, ahí estamos incluidos todos. No son solo pensamientos, por ejemplo, para la orden, para la comunidad, para las religiosas, también para nosotros los laicos. Entonces, conocer su ideario también nos lleva a profundizar en nuestra fe y es algo bastante importante en nuestro camino de espiritualidad. El cardenal Baltasar Porras es uno de los impulsores de la causa de José Gregorio Hernández en el 2024 y además
un poco aprovechando su amistad con el Papa Francisco, comienza a viajar a Roma y comienza a impulsar la causa de José Gregorio Hernández. ¿Cómo ven ustedes esta actuación? Sin duda alguna, una actuación decidida para lograr lo que se logró, la canonización de José Gregorio Hernández, y también hizo lo propio por Madre Carmen. Hola Margarita, ¿qué significa esto para nosotros? Darle dimensión universal a quienes por su santidad y por su actuación pues se convierten en modelos y ejemplos para la Iglesia universal. Por eso nosotros como venezolanos y como creyentes debemos sentir que es un compromiso, no solamente es un llegar, sino que es un punto de partida para lo mucho que tenemos que hacer, tanto en el campo sanitario como en el campo de la educación, que sabemos cómo están resquebrajados en medio de la situación que vive nuestro país. Que nos ayude a todos a crecer y a encontrar que solo lo que nos une es lo que es capaz de producir progreso material y espiritual. Que San José Gregorio, Santa Carmen Rendiles, pues nos curan con su manto, y que María Santísima, a quien llevamos todos pues en el corazón, y más en este mes de octubre, nos convierta a nosotros en protagonistas y misioneros de lo que hemos recibido gratis y tenemos que darlo también gratis. Definitivamente, cuando la persona entiende lo que es su tarea, pues bueno, en el tiempo que está sirviendo, lo hace con todo lo que puede, ¿no? Más de una vez me dijo el señor cardenal, aprovecha que ahorita soy y después habré sido, ¿no? Entendiendo que después que pasa el tiempo, sí, pues bueno, viene el otro, y el otro pues agarra el testigo también, que es lo que sucedió, pues él termina este trabajo y le pasa el testigo a pues Monseñor Bior, ¿no? Quien pues recibe ahora todo este trabajo de organización. Creo que cada uno va teniendo en la historia su rol, ¿no? El cardenal Porras, con todas sus cualidades como una persona pues definitivamente gran político, gran en el sentido de poder hacer que las cosas se den. Monseñor Bior, con sus cualidades de organizador, pues nos han llevado ambos a ver a esta fiesta que hemos celebrado hoy, pero que la semana o este sábado que viene vamos a celebrar en grande también aquí en Caracas. Así es. El rol del Papa Francisco. El Papa Francisco siempre creyó en los milagros de José Gregorio Hernández, creyó en Madre Carmen, y precisamente desde el lecho de muerte firma esos decretos. Esa buena noticia para todos los venezolanos. En estos días estábamos, ya hace unas semanas, en un evento sumamente importante en el que además el doctor López Loyo y la madre Rosa María Ríos, vicepostuladora de la causa de Madre Carmen, estaba el padre Gerardino, vicepostulador de la causa del doctor José Gregorio. Quiero decir algo, ambos, José Gregorio y Madre Carmen, tuvieron la misma postuladora, la doctora Silvia Mónica Correal. Son dos testimonios de santidad muy significativos para el pueblo de Dios que peregrina en Venezuela y para todos los venezolanos también que están en distintos países del mundo, pero no solo para ellos, sino creo que para todos los latinoamericanos, contar con dos nuevos santos, porque no tenemos tantos santos contemporáneos en América Latina, y es un don de Dios que hayan llegado juntos dos caraqueños, bueno, caraqueños porque José Gregorio vivía en Caracas y ejerció su profesión de médico en Caracas y la causa es de Caracas, pero sabemos que José Gregorio nació en Inotuz, en el estado de Trujillo, y representan un poco la realidad de la Iglesia Universal, porque uno es un varón, Madre Carmen es una mujer, José Gregorio es un fiel laico, Madre Carmen una persona de vida consagrada, ¿no? Contó el padre Gerardino algo que nos conmovió muchísimo a todos, que cuando el padre firma la canonización dice, este era el regalo que yo le debía a Venezuela. Entonces lo cuento con emoción porque yo pienso que siempre estuvimos en lo que correspondía, una compañía espiritual por parte del Santo Padre, Dios lo tenga en su gloria, y fue lo que él quiso hacer, ¿verdad? Más allá de que estaba
en sus últimos días, ahora nos damos cuenta de eso, dejar pues saldada esa deuda espiritual con Venezuela. Además que decía, es justicia. Sí, Tengo que hacer justicia con el pueblo de Venezuela. sí. Pero fíjate que yo creo que tenemos nosotros ahora una deuda, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda? Mira, porque que decías eso ahorita, Marilena, y yo estaba pensando en Juan Pablo II, pues en la Basílica de Guanare. Oh, ¿Cuál sí. es la deuda? Yo creo que la deuda es que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestros lugares de reflexión y de encuentro con el Señor. Yo creo que Isnotú se tiene que convertir, bueno, ya lo es, pero tenemos que hacer peregrinaciones a Isnotú, tenemos que hacer peregrinaciones a Guanare, tenemos que hacer peregrinaciones a la Virgen de la Paz en Trujillo, tenemos que hacer peregrinaciones a tantos lugares aquí en Venezuela, ¿no? Si yo digo que a Margarita, a la Virgen del Nuestra Valle, hija del más de uno Valle. se anota, ¿no? Así Pero es. tenemos que hacer peregrinaciones, es decir, Mi tenemos que parroquia es tener la esta- única, padre, en Caracas bajo la tutela de la Virgen del Valle. Bueno, fíjate. Vista Alegre, Fíjate. 10 días de fiestas patronales. Claro, claro. Pero más allá O de, sea, de no es hacer el la Valle fiesta- como uno piensa. Claro. No es la parroquia del La Valle. parroquia del Valle, Margarita, se llama La Encarnación, Nuestra Señora de la Encarnación del Valle, aquí en Caracas. Y la de Vista Alegre es Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo. Tenemos que hacer una pausa. Esta es nuestra mesa de análisis, conversando sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen de Venezuela. En la próxima parte vamos a conocer cuáles son las beatas que están en la cola y también los siervos que también están en la cola. Así que quédense allí. Esto es Abriendo Puertas, ya venimos. Seguimos en Abriendo Puertas celebrando la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, Madre de Venezuela. Padre, ¿cómo tenemos que llamarlos ahora? Mira, yo te ¿Cómo voy a decir tenemos cómo que- no tenemos que llamarlo y las muchachas van a decir cómo hay que llamarlo, porque eso es más bonito. No es San Doctor, ni Ok. Santa Madrecita. No, Ok. no, ni San Doctor ni Santa Madrecita. Los santos se nombran con su nombre de pila, aunque nos van a explicar que con Madre Carmen va a pasar algo similar a lo que pasa con Santa Edith Stein, que cuando celebramos la fiesta de ella, es la fiesta de pues Santa Benedicta de la Cruz, que es la misma, porque es un nombre de religiosa. Antiguamente se cambiaban los nombres, los religiosos y religiosas, y el nombre de pila. Pero bueno, no sé, explíquenos ustedes mejor. José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández. Cortico, explico que Madre Carmen nace Carmen Elena Rendiles Martínez. Ese es su nombre. Pero para la vida religiosa es María del Monte Carmelo. Entonces la debemos llamar Santa María Carmen. Sí, señor. Santa María Carmen. María Carmen ¿Y de Venezuela. José Gregorio? San José María Gregorio. Fátima. San José San Gregorio. José. Pero Gregorio. desaparece doctor. Ya Los no es- títulos en el cielo en el no cielo, se no. llevan. El título es santo. Su nombre de pila tal cual, porque él no venía de ninguna congregación, él era un hombre normal, como todos Sí. Fíjense, nosotros. quería preguntarle sobre las causas de las beatas María de San José, Candelaria de San José y el siervo de Jesús Salvador Montes de Oca. Ahora vamos con estas beatas para lograr la canonización. Esperemos que sí. Bueno, el nuncio hace poco, Monseñor Alberto, en Barquisimeto, creo que fue, dijo, cuando le preguntaron sobre María de San José, dijo, pronto, está en camino. Así que esperemos que pronto tengamos también esta gran fiesta de estas dos santas. ¿Y quiénes podrían ser los impulsores de estas causas? ¿Ustedes los conocen? ¿Saben quiénes son? No sé. En el caso de la tienen su las propia de María de San congregación, José, su propia que es de congregación. Maracay, que es la Sí, sí, congregación sí. de Candelaria de hermanas San José, ¿de dónde es? Es de la congregación de las hermanas Agustinianas. Agustinianas, sí. Recolectas Entonces, del ajá. Sagrado Corazón de Del Jesús, Sagrado que está Corazón en de Maracay. Jesús, Y que bueno, también está en Y aquí Maracay. Esa es madre
María de San José. María de San María José. de La San José. congregación de la Madre Candelaria es una congregación venezolana, carmelitas venezolanas. de Venezuela. Ok. Sí, Y Y ellas, fíjate, ellas están ahorita estudiando, haciendo un estudio muy interesante sobre la espiritualidad de Madre Candelaria de San José. O sea, se sigue el trabajo. Esto no es tan fácil como que, Sí. no, por inspiración divina ya son santos. No, miren, hay una cosa que cuando se hace la beatificación se llama la positio. La positio es una investigación Profunda. histórica, teológica, médica incluso, pues de la persona. Y yo conocí un caso donde la positio, a mí me regalaron después, fue el resumen de la positio, fue un libro así, que casi me ocupó todo el peso de la maleta, pero la positio normalmente es una montaña así de libros, porque son documentos, son entrevistas, son una cantidad de los testimonios de las personas que los conocieron. Sí. Entonces, esos son procesos largos. Fíjate, el siervo de Dios, Salvador Montes de Oca, pues Marilena está desde hace tiempo recolectando todos estos documentos. Sí, ¿no? y la Fundación Montes de ¿Quién Oca. era Salvador Montes de Oca? Rápidamente, según caroreño, nacido en 1895, de una familia profundamente católica, desde niño con unas virtudes espirituales enormes y de un gran intelecto, en el año de 1903, a los 35 años, con apenas 35 años, es nombrado segundo obispo de Valencia, cosa que para la época, bueno, esto causó gran impacto, y cuando le presentaron al candidato a Juan Vicente Gómez, él dijo, caramba, pero si es un muchacho, ¿ves? Por lo joven que era Monseñor Salvador, pero un anciano en cuanto a intelecto, espiritualidad muy profunda, expulsado de Venezuela durante la tiranía gomecista y muerto, para hacer el cuento muy corto, muerto en Italia, donde él entra como cartujo, renuncia a la vida pública para orar por la santificación del clero, y allí lo agarra la Segunda Guerra Mundial, y cuando tanto el gobierno de Venezuela como la familia lo reclama para devolverlo al país, él dice, yo aquí me quedo, aquí está mi destino. Marilena, ¿Ven? fíjense. Lo agarra el ejército nazi italiano y es ajusticiado. Esto es una pregunta para los tres. Venezuela está viviendo momentos difíciles. Esta canonización de José Gregorio Hernández y de Madre Carmen, ¿qué mensaje nos da a los venezolanos en estos momentos que estamos viviendo? Vamos a comenzar con el padre. Mira, yo no sé qué parte de Venezuela es el doctor Rossetti y qué parte es el doctor Hernández, pero los dos tenían rivalidades fuertes. Pero se en medicina, respetaron. los dos eran rivales en medicina. En medicina, pero es que la medicina era la vida de los dos. Sí. O sea, la medicina era la política de los dos, la medicina era lo todo de los dos. Y los dos se respetaron profundamente. Y los dos se admiraron profundamente. Yo creo que el problema no es el área en el que nos movamos. Yo creo que el problema que tenemos es un problema de respeto y de admirar a la otra persona. Necesitamos admirarnos. Los venezolanos somos admirables. Necesitamos respeto, Claro. necesitamos diálogo, encuentro. Necesitamos escucharnos, no nos escuchamos. Necesitamos escucharnos y sabes, si el otro permanece en el error o yo permanezco en el error, pues también necesito que alguien me lo diga con caridad y que me lo diga con caridad, pero al mismo tiempo con firmeza, como seguramente me jalaría las orejas Madre Carmen o me jalaría las orejas José Gregorio. José Gregorio. Pero esa es una necesidad que tenemos, la necesidad de encontrarnos. Fíjate qué bonito, dije Madre Carmen, José Gregorio, no dije los santos, ¿no? Porque es que así somos nosotros. Cuando nos encontramos, perdemos títulos. Cuando nos encontramos, buscamos hacer el camino juntos, aunque pensemos diferente, pero llegar realmente pues a donde está Papá Dios. María Fátima, la necesidad de encontrarnos, la necesidad de un diálogo entre los venezolanos, la necesidad de entendernos. Sí, es fundamental. Te digo porque, por ejemplo, la universidad es un espacio plural, donde ahí habitan todos los pensares, ¿no? Y desde el respeto hay que escucharnos cada uno de las posiciones y respetar la posición del otro. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero por eso no te voy a faltar el respeto.
te escucho, esa es tu posición, yo tengo otra posición. Eso es algo que ha sido difícil en los últimos años. Y bueno, yo pensé en la pandemia con la situación que vivimos, en la cual estábamos casi que encarcelados en nuestras casas, ¿verdad? Que iban a cambiar las cosas y que la gente iba a entender que algo como lo que pasó y vivimos en la pandemia, que pensamos que pudo haber acabado hasta el mundo, porque ver al otro morir, o sea, fue triste ver cómo en familias morían tantas personas y que eso no nos haya cambiado y que nosotros sigamos con la misma actitud en el país y que no nos entendamos y que no escuchemos y que nos llevemos por el radicalismo. Es muy triste que eso siga pasando. Yo espero que a partir del 19 los venezolanos todos puedan entender que somos una sola nación y que tenemos que convivir todos juntos y que debemos luchar por nuestro país, luchar María por Elena, el otro. Hay un antes y un después. Sí, tiene que haberlo y voy a ver, me dirijo pues a quienes nos están escuchando con el permiso de esta mesa de amigos. Si hoy que aconteció esto tan extraordinario y por partida doble, no entendemos que algo en nuestra vida tiene que cambiar, cada quien verá qué, en qué ámbito, familiar, en tu condominio, en tu trabajo, con tus amistades, con el que estás todos los días, con tus convecinos, con tus ciudadanos, con tu gente de Venezuela. Si esto no nos cambia para bien, esto no tuvo sentido. Nos vamos a quedar en, ay, qué bonito, qué lindo, en algo básico, vamos a seguir siendo primitivos. Yo creo que tenemos que abrir el corazón y tener congruencia entre lo que pensamos, sentimos y practicamos. Si somos personas de auténtica oración, que ellos calen en nosotros, el ejemplo de ellos que cale para bien en cada uno de nosotros. Pienso que así esta canonización tan esperada va a tener sentido. Bueno, ser mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores venezolanos. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos a analizar este evento histórico que nos llena de alegría y de fe a todos los venezolanos, sin duda alguna, y de ejemplo a seguir. No, gracias a ti por invitarnos y espero que nos veamos el próximo sábado en la gran sí, fiesta. padre, cuéntenos cuáles son los eventos que están programados después de la canonización. Bueno, la gran fiesta que habrá en el Estadio Monumental, allí celebraremos con todos los obispos de Venezuela, con yo no sé cuántos sacerdotes iremos a estar, pero 60.000 personas por lo menos estaremos allí celebrando esta gran fiesta. Y es importante que vamos a celebrar ¿qué? Vamos a celebrar que los venezolanos sí podemos ser santos, que los venezolanos sí podemos ser realmente personas ejemplares. Y al día siguiente, el 26, por primera vez en la historia, se va a celebrar la fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández. No dejes de asistir a la misa entonces el día 26 a tu parroquia para que celebres también esta fiesta litúrgica. Muchísimas gracias. Esto fue Abriendo Puertas, conversando y analizando la importancia de la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen de Venezuela para la Iglesia Católica y para todo un país de fe.